¿Cómo les ha ido con el trabajo? Y hasta las 11:15 más o menos no había nada en la plataforma, o sea, en el módulo para enviarlo, licenciado. No sé si lo vi, yo recién llegué a casa, pero el compañero tenía que enviarlo, ¿no? Del grupo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita. Ya está en plataforma. Pueden subir sus trabajos, jóvenes. Pueden subir. Perfecto, licenciado. 5 minutitos para que suban. Ya bien. Ahora vamos a establecer ciertos criterios adicionales para que ustedes puedan entender el IUE. ¿Ya? En la anterior clase les había explicado que en el IUE vamos a llevar ingresos y estos se van a dividir en ingresos imponibles y no imponibles, gastos, costos, en deducibles, no deducibles y la utilidad contable, ¿no? Luego tenemos los ingresos no imponibles, aquí más o menos para llegar a la utilidad, desde la utilidad contable a la utilidad imponible. ¿No ve? Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer un simulacro de algunos casos, de algunos ingresos y de algunos gastos, digamos, ¿no? Entonces en los ingresos podemos poner, digamos, ventas de poleras, digamos, ya. Vende poleras, entonces vamos a hacer más chiquito para que ustedes puedan ver. Y entre 3 ingresos. Ventas de poleras, digamos, vamos a tener 10, ¿no? Por ventas de poleras. Vamos a tener intereses del banco del BNB, intereses, digamos, del BNB, y que estos intereses van a alcanzar, digamos, a 2, ¿no? Y vamos a tener una más, intereses del Banco de Boston, ¿ya? Banco de Boston. Van a llegar a 3. Esos intereses van a llegar a 3. Perfecto. Ahora, fíjense,
Cuando yo voy a analizar esto, si es imponible o no imponible, lo primero que tengo que consultar y tengo que establecer es si obviamente corresponde a un ingreso imponible o no imponible. Entonces, en este caso, la venta de poleras 10 es imponible. ¿Por qué? Porque es en territorio nacional. Los intereses son imponibles. ¿Por qué? Porque están generados en territorio nacional, ¿no? Como hemos explicado, hemos establecido esas características de su determinación. Entonces, tenemos esos aspectos y en el caso de los ingresos no imponibles, vamos a poner 0. Perdón, de los intereses del Banco de Boston vamos a poner 0 debido a que no corresponde ese aspecto, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de los ingresos no imponibles. Y para los ingresos no imponibles vamos a determinar y establecer que aquí es 0 porque ya hemos puesto el 2 en los imponibles y aquí vamos a determinar que es 3 de no deducible, no imponible. Perfecto. Entonces ya tengo esta característica de poder establecer y determinar los ingresos imponibles y no imponibles. Fíjense, de la venta de poleras es imponible, voy a trasladar aquí y va a quedar aquí 0. Los intereses del BNB 2 tengo aquí que son imponibles y aquí voy a poner 0, ¿no? 0. Y aquí el interés del BNB del Banco de Boston es 3, que es como es de fuente extranjera, voy a agarrar y ese interés de fuente extranjera lo voy a determinar y lo voy a establecer bajo esas características, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es a partir del estado financiero, voy a tener que establecer ciertas características aquí. Muy bien, ahora, ¿dónde viene, digamos, el análisis importante? Es el primer análisis de los ingresos. Han visto que no es nada complicado, ¿no? Vamos a determinar en los gastos, por ejemplo, en los gastos, ¿qué podemos tener? Para la venta de poleras vamos a tener, digamos, materia prima, vamos a tener inventario y pues después vamos a tener costo de ventas, ¿no ve? Ya todo lo que hemos generado para las poleras. Entonces, bajo esas características de las poleras vamos a poner que el costo haya sido 5, ¿ya? 5. Luego, tengo que analizar otros costos. Por ejemplo, vamos a poner aquí, les voy a poner el ITF, por ejemplo. El ITF que puede ser 1. ¿Ya? 1. Y después voy a tener aquí gastos relacionados con los intereses, ¿ya? Vamos a poner aquí 4. Nada más que 4. No puede ser cualquier otro importe, aquí nosotros vamos a poner 4. Entonces ya tengo los ingresos y los ingresos, tengo los costos y gastos que me va a establecer, ¿no? Y tengo la utilidad contable. Esta utilidad contable va a ser igual a 10, tengo 15 de ingresos y tengo 10, la utilidad contable va a ser de 5, ¿no ven? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, tengo mi utilidad contable de 5. ¿Están viendo? Estoy reduciendo esto nada más para que ingrese. Ya. Mi utilidad contable va a ser de 5. 5. Al igual que yo he hecho los ingresos, he distribuido en imponibles y no imponibles, tengo que distribuir los gastos, ¿no? Los gastos en deducibles y no deducibles. Entonces agarro esos gastos entre deducibles y no deducibles y voy a determinar los mismos. Para esa consideración tengo que establecer, bien, costo de ventas está relacionado a la actividad, todos esos argumentos que hemos analizado antes. ¿Está relacionado a la actividad? Sí. ¿Tiene los tributos correspondientes? Sí. Entonces el costo de ventas es de 5 como gasto reducible. ¿A ver?
En cambio, el ITF por ley nos dice que es no deducible, es un gasto no deducible. Y en los gastos relacionados con intereses, ¿qué puede pasar? Fíjense, en los intereses yo tengo un gasto imponible de 2 y tengo un ingreso no imponible de 3, ¿no? Sumados dan 5. ¿Y cuánto he gastado en total? He gastado 4. Entonces, yo tengo que analizar este gasto. ¿Por qué? Porque tengo que establecer un principio, y esto se los voy a anotar aquí, el principio de aparejamiento. Se los voy a establecer aquí. Tengo que establecer el principio de aparejamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que me genere ingreso imponible me puede generar un gasto deducible. Y todo lo que me genere un ingreso no imponible me va a generar un gasto no deducible. ¿No ve? Entonces, esas circunstancias son importantes establecerlas, determinarlas para poder nosotros determinar el IVA. Entonces, en este caso, voy a tener 0 al inicio como costo de ventas. El ITF hemos dicho que por ley es no deducible, vamos a tener eso. Y en última instancia, vamos a tener que analizar los gastos relacionados con intereses. Por ahí, vamos a suponer, la persona ha tenido que viajar a los Estados Unidos para abrir la cuenta, hotel y todo lo demás, y de esos han sido 1 que ha generado aquí de gasto y 3 relacionado con el exterior. Fíjense, 3, ¿no? Pues casualidad, pero no importa. Aquí tengo su ingreso no imponible, entonces su gasto no deducible. Ese es el principio de aparejamiento. Aquí tengo 2 y he gastado 1. Entonces, ahí tengo su principio de aparejamiento. Aquí tengo imponible 10 y aquí tengo 5. ¿No? Siempre y cuando, esto obviamente, siempre y cuando estén adecuadamente establecidas las circunstancias, porque puede ser que este costo de ventas no tenga factura, no tenga nada, entonces, aunque sea esto imponible, como castigo lo voy a llevar aquí, ¿no ve? Como castigo. Entonces, aquí voy a tener ya los importes a determinar, y estos importes a determinar son, vamos a establecerlos así, son de la siguiente forma. Los vamos a copiar aquí. Disculpe, antes que continúe, ¿podría repetir nuevamente esto del aparejamiento? No me quedó muy claro, mil disculpas. Ya. El principio de aparejamiento, primero, el principio de aparejamiento aparece en el estado de resultados, en este estado de resultados, ¿no? ¿Qué dice el principio de aparejamiento? Si yo voy a generar algún tipo de costo, tengo que generar también el tipo de ingreso, ¿ya? Eso es una norma contable, inclusive internacional también, que nos establece esa característica. Si yo voy a tener un ingreso, tengo que generar un costo. Agarramos ese mismo principio de aparejamiento y aplicamos aquí a los ingresos imponibles y a los no imponibles. Y digo, si tengo un ingreso imponible, algún costo me ha generado eso. Entonces veo, venta de poleras, me ha generado un ingreso imponible. ¿Qué es su costo de ventas? ¿No ve? Tengo intereses del BNB, ¿cuánto? 2. ¿Y cuánto me ha generado aquí como imponible? Imponible me ha generado 1. ¿A ver? ¿Por qué? Porque los otros 3 estaban relacionados con intereses del Banco de Boston. Como el interés del Banco de Boston es no imponible, todos sus costos asociados los tengo que sacar, porque no me ha generado renta, ¿no ve? Ese es el principio de aparejamiento. Ahora bien, aquí, por ejemplo, voy a tener que copiar los importes que correspondan a los, primero, ingresos no imponibles. Y los ingresos no imponibles, fíjense, me sale 3, establezco esa característica, me dice que solamente son 3 y voy a copiar ese importe.
y no tengo nada más, voy a eliminar. Luego me dice, analice ahora los gastos no deducibles. Simplemente ya es copiar para la determinación. ¿Y cuántos son mis gastos no deducibles? 4. Entonces aquí voy a anotar 4. Listo, regularizaciones no tenemos y a partir de ahí tenemos la utilidad imponible. ¿Cuánto es la utilidad imponible? La utilidad imponible va a ser, aquí tengo el resultado contable, 5. ¿Y qué me dice? Menos los ingresos no imponibles, 3, me va a quedar 2. Más, aquí es más, aquí es más, los gastos no deducibles, me va a quedar 5, 6, ¿no? Entonces, mi utilidad imponible es 6, lo que yo tengo que determinar aquí, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, obviamente, pero les estoy diciendo la hermenéutica de cómo tienen que ustedes liquidar el IUE. Entonces, tengo los ingresos, a partir de los ingresos los separo en imponibles y no imponibles. Para eso tengo que ver esto, ¿no? Se ha generado en territorio nacional, no integran los ingresos que sean producto de distribución de utilidades, no integran los ingresos que específicamente una ley los haya puesto como no imponibles, entonces. Y en los gastos que estén vinculados con la actividad grabada, etcétera. ¿No ve? Entonces ya he hecho eso, es separado, fíjense, las sumas son, entre los dos me tiene que dar obviamente este importe. Y luego, ¿qué voy a hacer? Simplemente poner, ¿dónde están los ingresos no imponibles? Aquí, ¿cuánto es? 3 la suma, aquí están los 3. Los gastos no deducibles, ¿cuánto es? 4, aquí está. Entonces tengo que hacer igual el resultado contable menos los ingresos no imponibles más los gastos no deducibles. Entonces tengo una utilidad de imponible del... una utilidad imponible de 6 bolivianos, y a esos 6 bolivianos le tengo que aplicar el IUE recién, ¿no? A esos 6 bolivianos le voy a aplicar el IUE. Aquí vamos a poner el IUE 25%. Entonces, a esos 6 pesitos, a esos 6 pesos que vamos a poder determinar, entonces el 50% va a ser 3, el 25 va a ser 1.5. Entonces el IUE es 1,5 o 1.5, pondremos 1.5 de bolivianos. ¿No ve? Listo. Ahora, la forma de registro contable es, ¿no? El IUE por compensar, si lo quiero compensar, ¿sí? El IUE por compensar puede ir por el IUE por compensar, que este IUE por compensar es una cuenta de activo. Les voy a poner la cuenta más. Esta cuenta es de activo. O por el otro lado puede ir contra una cuenta de gasto, ¿no? Puede ir contra una cuenta de gasto. Puede ser la cuenta de gasto IUE. IUE nada más, ¿no? IUE, la cuenta de gasto. Listo. ¿Contra qué va a ir esto? Va a ir contra una cuenta de pasivo, porque tengo que pagar el impuesto, que esa cuenta va a ser IUE por pagar. Por pagar. Listo. Entonces, ¿cuánto hay? El IUE por pagar no tengo que tener ningún tipo de problema. Sé que este importe es 1.5. Sé que ese importe es 1.5 porque no lo puedo mover producto de mi determinación. Lo he establecido así. 1.5 de mi determinación. Donde voy a jugar es aquí. ¿Y cómo voy a jugar? Con proyecciones. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuántas van a ser mis ventas en la siguiente gestión? Mis pronósticos, etcétera. En función a eso puedo decir, voy a poder compensar uno con el IT, ¿sí? Uno con el IT y en el IUE como gasto voy a llevar 0.5, ¿no ve? Para que me cuadre la cifra. O por el otro lado, puedo hacer al revés. Digo, no voy a compensar mucho porque obviamente hay pandemia, no voy a vender. Entonces, 0.5 aquí y llevo al gasto
llevo al gasto 1. Entonces, obviamente, me establece esas características. Puedo mover esto. Lo que no puedo mover es el IVA por pagar que me ha determinado el asunto. Y esa es la forma de registro del IVA. ¿Ya? ¿Estamos? Consultas, dudas que tengan jóvenes. Dudas que tengan. Jóvenes. Ya. Ahora voy a proyectar de nuevo esto. Ahora, ustedes han hecho, fíjense, ahora ustedes han realizado algo teórico primero, ¿no? Del IUE para entender, digamos, qué es lo que grababa, no grababa. Aquí tengo de una de nuestras compañeras, Lisette, que ha hecho esto, ¿no? Artículo 1 del decreto, aprobación del reglamento, etcétera, ¿no? Vamos a ir a uno que nos interese. La regla general, por ejemplo. La regla general dice los gastos necesarios se consideran dentro del gasto, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes en grupos de A5, aplican esto a una empresa o que se dedique a todo lo que ustedes quieran, ¿no? La mayor cantidad de estos artículos. ¿Para qué? Para determinar. ¿Cómo van a aplicar? O sea, se van a dar un ejercicio, se van a dar un ejercicio en el cual van a decir, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Un ejercicio, por ejemplo, van a decir ingresos. La sociedad se dedica a la venta de poleras. Punto. En el año 2021 ha vendido poleras por bolivianos 10, ha percibido intereses del Banco Nacional por bolivianos 2, intereses del Banco de Boston bolivianos 3, ¿no ve? Ha percibido dividendos, etcétera. Van complicando la operación. Mientras más compliquen la operación, más análisis, es más puntos. Este trabajo es por la complicación que le den. Gastos y costos, después dice, ¿no? Ha tenido un costo, sueldos y salarios, todo lo que han visto aquí, lo que han analizado, digamos, aquí. Si no pasa por la planilla tributaria, es no deducible. Entonces haré un ejercicio con eso. Entonces van, y de esta forma al final determinan el IVA. Vamos a revisar la siguiente clase, vamos a revisar esa determinación con la complejidad. Yo voy a sacar, no sé, para la clase unos 5 trabajos, ¿sí? Para la clase unos 5 trabajos para revisar si han hecho bien y voy a ver la complejidad y después voy a revisar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, ya en Google Classroom, para que no haya ningún problema, vamos a crear una tarea, vamos a crear, que vamos a poner IUE ejercicio práctico. ¿No ve? Ejercicio práctico. ¿Hasta cuándo tienen que entregar? Hoy día es martes y tenemos el jueves. Entonces, para el día jueves, aquí, con fecha de entrega, vamos a establecer para el jueves 18 de noviembre a horas 23:00, no, a horas 12:00 tiene que ser, 12:00 antes de clases, antes de que ingresen a clases. No, aquí está 12:00. Listo, entonces creo la tarea y ya está ahí. Grupos de A5. Intercambian. Yo he hecho esto, yo esto, ahora entiendo de esta forma, etcétera, etcétera, para llegar a esta determinación. Obviamente ustedes lo pueden hacer en Excel es más sencillo, etcétera, etcétera. ¿Consultas?
Jóvenes, consultas. Creo que ninguna, dice. ¿Perdón? Creo que ninguna, le digo. Disculpe. Ya, perfecto, Germán, gracias. Entonces, búsquense ustedes grupos de A5, no de 4, 3, 6, 7, 5. Y realicen ese ejercicio. Aprovechen esta hora que tienen para realizar ese ejercicio. ¿Estamos? Ustedes ya tienen sus contactos y todo lo demás. Busquen grupos de A5. ¿Estamos, jóvenes? De acuerdo, Dick. Ya, perfecto. Entonces, pongan presente en el chat. ¿Listo, jóvenes? Entonces, trabajen. De A5, hablamos. Chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, dicen. Luego.